Entramos en el bloque final de nuestro programa y vamos a hablar del mundo de las inversiones y lo vamos a hacer con un inversor, con Pau Anto, que ya nos está escuchando. Hola, Pau. Hola, muy buenas. Pues hoy vamos a continuar la línea que ya comenzamos en programas anteriores y vamos a hablar de las inversiones inmobiliarias y más concretamente hoy nos vamos a centrar en un modelo de inversión que Pau conoce muy bien y que es el de comprar, reformar y vender. Y la primera pregunta con la que quería comenzar es ¿qué características tiene este modelo de inversión? La verdad es que la principal característica es la rapidez en la ejecución. Muchas personas cuando piensan en inmuebles piensan en el largo plazo, que es lo más habitual. Las personas compran viviendas o compran locales o compran oficinas o naves o cualquier tipo de activo inmobiliario, pero muchas veces pensando en el alquiler a largo plazo, en el proveerse en las rentas. Y la realidad es que como el mercado inmobiliario tiene oscilaciones de precios, es decir, que no es como en la bolsa que todo el mundo compra hoy al mismo precio, sino que en un mismo día puede en el mismo notario comprar el primero o primera a un precio y el primero o segundo a un precio bastante diferente, permite jugar en cierto modo e invertir en tener este diferencial de precio y poderle sacar ahí un beneficio. Vemos que, como muy bien dices, es un modelo en el que podemos obtener una rentabilidad de una forma más o menos rápida. Y otra cuestión que te quería preguntar es ¿cómo podemos empezar? Es decir, ¿qué tipo de inmuebles serían los más propicios para comenzar a introducirnos en este modelo de inversión? Las inversiones que yo habitualmente hago y llevo años haciéndolas son inversiones que requieren una serie de aportar valor, generalmente vía reforma, porque obviamente si algo es muy bonito, si algo es, digamos, muy rentable, etcétera, es muy difícil que lo consigamos a un precio muy, muy bueno. Con lo cual, generalmente compramos cosas con problemas y como inversores somos los especialistas o nos encargamos en solucionar estos problemas. Por ejemplo, compramos, como digo muchas veces, el piso viejo, el piso de la abuela, ¿vale? Que digo yo muchas veces, y ese inmueble precisamente es el que reformamos para darle ahí un valor y sacar ahí una rentabilidad. Con lo cual, es en estos casos que hay inmuebles antiguos, hay inmuebles con problemas urbanísticos, hay inmuebles que tienen algún tipo de dificultades, que es donde los compramos con un descuento para poder sacar un margen. Y el proceso es la compra, la reforma adecuada y la venta. Y incido también en que hay que comprar bien el precio, pero también incido en que hay que hacer una reforma adecuada porque muchas personas quieren dejar el piso de revista de ensueño y tampoco es la idea. La idea es dejar un piso óptimo, un piso habitable, un piso vendible y un piso ideal para nuestro cliente, pero al final la reforma tiene que ser rentable. Y pongo aquí claramente unos números, es decir, si un inmueble cuesta compra, comisiones, impuestos y demás, 100.000 euros, y hoy podemos vender este inmueble porque lo hemos comprado por debajo de precio a 115.000 euros, si le añadimos a este inmueble, si le añadimos una reforma de 20.000 euros, debemos sí o sí vender este inmueble por encima de los 115 más 20, 135.000 euros. ¿Qué ocurre muchas veces? Que se compra bien de precio y personas que no tienen estos conocimientos o esta experiencia hacen reformas demasiado grandes y lo que hacen es que le pierden dinero a la reforma. Cuando debemos conseguir precios de inmuebles a debajo de precio y además que la reforma tenga un plus, que la reforma tenga una rentabilidad. Los que nos dedicamos a este sector lo mencionamos que tenga un CAPEX positivo, sería como el lenguaje más técnico, pero básicamente que la reforma sea un punto rentable. Para realizar este tipo de inversiones es necesario contar con un equipo colaborador en el que vamos a ir delegando las diferentes fases del proceso. Es decir, pues vamos a contar con agentes inmobiliarios para la búsqueda de estos inmuebles. Vamos a contar con albañiles, un equipo de albañiles un poco en el que vamos a delegar la obra. O realmente no es tan importante trabajar siempre con la misma gente. Para mí es importante, pero no es esencial, ¿vale? Yo tengo diferentes fases muy estipuladas del proceso inmobiliario, de hecho son 8 fases, y en esas 8 fases, sin duda, tenemos que ser especialistas en cada una de esas fases. Y en algunas fases son fases que trabajaremos más nosotros y en otras fases quizá las deleguemos. Yo tengo alumnos, por ejemplo, que en la fase de la reforma, incluso las primeras reformas, han estado ahí haciendo la obra o ayudando al equipo a hacer la obra para aprender de materiales, de acabados, de cómo se hacen las cosas. Es decir, es una de las fases.
en mi modelo, digamos, de inversión, ¿no? Es la fase número 7, es la fase de la reforma, ¿vale? Que es un punto, sin duda, importante, ¿vale? Pero se puede delegar. Al final lo importante es que podamos, y podríamos hablar un podcast entero de reformas y consejos de reforma, y puede ser para otro día, ¿no? Pero un punto importante es que controlemos al final a este tipo bueno, que controlemos la obra, ¿no? Que controlemos la ejecución de obra sin tener que ser necesariamente unos expertos, pero con sentido común, que podamos controlar la obra y que se cumpla lo estipulado por contrato a nivel de tiempos, a nivel de calidades. Y es un pequeño consejo, habría muchos más, insisto, podríamos hacer un podcast de esto, pero la reforma sé que es una cosa que frena a mucha gente y en realidad no es tan complicado. Sí que es cierto que a veces salen complejidades y salen ahí cosas, ¿no? Hay que tener en cuenta, eso es cierto, pero es un proceso por el que hay que pasar. Es bastante difícil en un modelo de comprar, reformar y vender saltarnos la parte media, que es la parte de la reforma, porque es la parte donde aportamos valor. Y es muy difícil que podamos comprar, como decía antes, algo bonito, bueno, que no necesita reforma, que lo vendamos y que ganemos dinero, porque probablemente estos inmuebles ya van directamente al cliente final. ¿Por qué un inversor es capaz de comprar con descuento? Porque compra problemas. O sea, a veces me dicen, oye, ¿cómo puedes comprar tan barato para sacar estos márgenes? Porque compro cosas que la gran mayor parte de la gente no quiere comprar. También a veces compramos cosas para reformarlas y sacarlas al mercado a un perfil de cliente que compra con financiación, y el hecho de que nosotros pongamos en el mercado ese tipo de inmueble reformado, listo, bonito, pintado, hace que esas personas, esas familias puedan comprarlo. ¿Por qué? Porque el banco les dará aproximadamente el 80% de hipoteca, y con ese 20% que aportan de entrada, más los gastos, etcétera, pueden asumirlo. Si tuviesen que comprar ese piso como yo lo compro, invertir además unos 20, 25, 30 mil euros más en una reforma, pues probablemente no tendrían tanto, digamos, colchón económico, por no mencionar que tendrían que asumir toda la reforma, por no mencionar que tendrían que estar meses, 2, 3 meses, pagando un alquiler, controlando las obras y ya pagando la hipoteca porque ya tienes eso comprado, etcétera. Con lo cual no es tan sencillo. Por eso tiene sentido este modelo de comprar cosas en mal estado, reformarlas y venderlas. Y por eso también cada vez está más de moda, ¿no?, este modelo, porque los inversores han visto que sabiendo hacer las cosas, siguiendo unas pautas, pueden sacar una rentabilidad superior al 20% en muchos casos, con lo cual, en un espacio corto de tiempo, meses, 6, 7, 8, 9 meses, puedes sacar una buena rentabilidad de tu dinero. Eso sí, llevando una gestión un poco más activa por toda esta reforma, compra, búsqueda y todo lo que ocasiona la inversión inmobiliaria. Sí, hablabas ahora de la rentabilidad y precisamente te quería preguntar acerca un poco, profundizando un poquito más en lo que es en la rentabilidad que se puede obtener en este tipo de inversiones. Hablabas de un 20%. ¿Está alrededor siempre de esa cifra o, no, o un poco somos nosotros los que marcamos lo que queremos ganar? Lo marcamos nosotros, ¿vale? Pero sí que es cierto que aunque lo marcamos nosotros, tenemos que coincidir con la realidad. Es decir, si nosotros, por ejemplo, decimos, yo quiero ganar un 100% de rentabilidad invirtiendo, comprando, reformando y vendiendo, pues probablemente no encontrarás ninguna oportunidad que se case con eso. Es decir, hay por un lado un interés y por otro lado un mercado, y tenemos que casar esas dos cosas. Como más exigentes seamos, más cosas más oportunidades vamos a eliminar, vamos a desechar, ¿vale? Eso es algo sin duda a tener muy en cuenta, ¿vale? En mi caso, mi modelo es que busco un 25% de rentabilidad antes de impuestos, lo cual es aproximadamente un 20% de rentabilidad después de impuestos. Y llevamos años aplicando esto. En algunos momentos hay muchos inmuebles, como nos pasaba 2013, 2014, 2015, y en otros momentos, como en los últimos años, hay menos inmuebles, con lo cual pues tienes que estar ahí buscando más, buscando y buscando, y al final cada año hacemos operaciones. Y para muchas personas que dicen, oye, pero es que es mucho más complicado encontrar una inversión, ¿no?, de comprar, reformar y vender que de comprar, reformar y alquilar. Es cierto, pero es que también es mucho más rentable. Si vamos a sacarle después de impuestos un 20%, cuando en una vivienda alquilada podemos sacarle después de impuestos alrededor de un 5%, estamos hablando de 4 veces más de rentabilidad. Con lo cual, aseguro yo a todo el mundo que
no hay que dedicar 4 veces más tiempo para sacar 4 veces más de rentabilidad. Con lo cual, yo creo que es un tema rentable el comprar, reformar y vender. Pero evidentemente no es para todo el mundo. Si alguien que nos está escuchando tiene millones de euros, lo más rentable para su caso probablemente será comprar uno o varios edificios y alquilarlos. Si alguien tiene poco capital y con ese capital quiere, con su dinero o con el de otras personas o bancos o instituciones, financiarse, puede escalar económicamente porque estás multiplicando a una tasa del 20% cada operación, que es cada 7-8 meses, o si quieres incluso cada año, y ese interés compuesto te da un crecimiento del capital muy bestia. Por eso, para mí, ese 25% bruto, en torno a 20% netos por operación, son muy rentables y también en caso de cambios de mercado dan mucha posibilidad de salirte del mercado en algunos casos, de poder vender un poco por debajo sin perder dinero, dan ese margen de seguridad que creo que todos los inversores tienen que tener muy en cuenta. Vamos a hablar ahora de plazos, ¿no? En qué plazos nos movemos a la hora de entrar en este tipo de negocios. Es decir, bueno, negocios, más bien inversiones, ¿no? Me refiero al tema de cuando desde que compramos una vivienda, o no desde que compramos, porque supongo que llevará un proceso previo de búsqueda, de visitar la vivienda y de encontrar un poco aquello que estamos buscando, ¿no? ¿Qué plazos podemos determinar o podemos establecer en la compra, luego en la reforma y en la venta de una vivienda? Es un plazo que no es nada estándar, pero es bastante estandarizado, ¿vale? En primer lugar, el plazo donde podemos oscilar más tiempo es en la parte de la búsqueda. Hay veces que sales a buscar y el primer día encuentras, pero la realidad, y no quiero desanimar a nadie, es que no es así. Necesitas crearte unos contactos, hablar con inmobiliarias, hablar con personas del sector, dar voces, un conocido te presenta a no sé quién, y al principio, como siempre les digo a mis alumnos, como que la rueda cuesta que empiece a girar, pero cuando ya gira, cuando ya te conoce gente, etcétera, ya es mucho más fácil, ¿vale? Con lo cual es muy importante ese punto tenerlo también muy claro y que la gente no se desanime si acaba de empezar y lleva 2 meses y no ha encontrado el inmueble de su vida. Es lo más normal del mundo. Pero supongamos que ya hemos localizado esa inversión. Lo primero que haríamos sería o bien formalizar directamente en la notaría, es decir, formalizar la compra, o bien firmar unas arras. En cualquier caso, las arras y las firmadas pueden ser para formalizar la semana que viene, o para formalizar en 3 meses o en 6 meses, ¿vale? Es el tiempo que comprador y vendedor fijen por diferentes causas, a veces porque es de un banco y te fija un plazo, a veces porque tiene que pasar por algún tanteo y retracto de alguna administración pública, a veces porque en el piso hay muebles y hay que retirarlos y dame 15 días, por 1000 causas, ¿vale? Se fija ahí un término. Entonces, ahí tenemos ese tiempo que habitualmente es 15 días, un mes, suele rondar ese tiempo. Vale. Una vez comprado, yo lo que hago es que ya al mismo día de la compra ponemos a los industriales, a las personas a la reforma a trabajar. ¿Por qué? Porque tengo perfectamente medido, presupuestado y cerrado antes de firmar en notaría cuánto me va a costar esto y ya al mismo día, incluso a veces viene incluso la persona de la empresa de reformas a la notaría para recoger las llaves que acabo de comprar y recoger las llaves, le doy las llaves y ya empiezan con toda la reforma. Una reforma depende con cuánto tiempo la hagas, pero algo un poco estándar son 2 meses de reforma, ¿vale? Aunque puede ser más, y si es un lavado de cara, una reforma muy por encima, puede ser un poco menos. Pero 2 meses es un tiempo estándar. Nosotros trabajamos también con renders para, incluso antes de terminar la reforma, que algunas personas de la zona, que algunas inmobiliarias puedan empezar a mover un poco ese inmueble en función de unas fotos de cómo va a quedar y ver si hay interés, si no hay interés y tantear el precio. Y después de esto ya empezamos la fase, cuando está el piso terminado, la fase de comercialización, que aquí puede tardar más o menos tiempo, pero el tiempo en este negocio es oro, con lo cual que un piso tarde más de 3-4 meses en venderse ya te mete un poco en... A mí me crea ansiedad, ¿vale? Llevo muchos años haciendo esto, toda mi vida profesional llevo en el mercado inmobiliario, pero cuando estamos 3-4 meses crea ansiedad, hay que negociar, hay que bajar precio y al final las cosas se venden todo si están en precio. Hay algunos momentos que el mercado está más parado, ¿vale? Pero por lo general, si estás en precio, las cosas se venden. Con lo cual, la solución es bajar el precio y por eso también tenemos estos márgenes amplios para poder jugar, poder negociar con el precio, poder bajar.
Ujú. Bien, y en cuanto a operaciones en un año, ¿cuántas operaciones se pueden realizar? Supongo que, hombre, depende un poco también de, ¿no? Del tipo de inmuebles que hayamos encontrado, de la cantidad, pero centrándonos un poco en alguien que se dedica a ello de una manera profesional, como puede ser tu Bueno, caso, ¿cuántas operaciones puedes realizar en un año? siendo posible, te diría que dos con el mismo capital. Es decir, inviertas en una operación, desinviertes a los 6 meses aproximadamente, inviertes y desinviertes. ¿Qué ocurre? Que esto no es la bolsa. Y no estás tú un día en la notaría vendiendo y tienes ya en la sala de la notaría para comprar. Con lo cual hay un decalaje de operaciones. Y siendo muy honesto con mi experiencia y con mis datos y mis números, es más bien una operación y media al año. ¿Qué significa esto? Que compras el año 1, que vendes el año 1 a los 5, 6, 7 meses, que terminas buscando algo y tardas 1 o 2 meses en cuadrar esa operación, compras y vendes al principio del año siguiente. Con lo cual, una operación y media tiene cabida. ¿Qué significa esto? Que si nosotros somos capaces de sacar un 25% bruto por operación, sin contar intereses compuestos, ¿vale? 25% bruto, le quitamos los impuestos, nos queda un 20% y hacemos una operación y media al año, el mercado inmobiliario, bajo el modelo comprar, reformar y vender, nos puede dar una rentabilidad anualizada del 30%, lo cual es que si alguien tiene 100.000 euros y hace esto una vez y media al año, está sacando 30.000 euros, que son 2.500 euros al mes. Por eso digo mucha gente que simplemente con este modelo, con un capital que puedan tener, con un capital que pueda prestarle amigos o bancos, etcétera, puede una persona con un nivel de gastos normal, habitual, de media, vivir perfectamente y no necesitas millones de euros, como pasaría, por ejemplo, en un modelo de alquilar que tienes que tener 5, 10, 20 inmuebles para poder vivir, sino que lo que tienes que hacer simplemente es hacer una operación y media de compra, reforma y venta. Pues nos vamos a quedar con esta última recomendación que nos das, este aporte inmenso de experiencia que nos has traído hoy y con el que hemos querido acercar a todos nuestros oyentes este modelo de inversión en inmuebles consistente en comprar, reformar y vender, y que además sabemos que despierta un gran interés en gran parte del público que nos escucha. Pau, un verdadero placer poder escucharte hablar de inversiones inmobiliarias y esperamos contar contigo en próximos programas. Un placer, muchas gracias y aquí me tenéis.